Saludos amigos caleidoscópicos, cogiendo una vez más a este espacio, tu espacio de contenidos súper especiales que te abren las puertas a un universo de información inteligente para gente inteligente como tú. Yo soy la chica X, Eliana Pantoja, y aquí me encuentro sentada, no solamente trabajando para ustedes en este momento, disfrutando lo que estoy haciendo, sino tratando de romper un récord Guinness. Se habrán dado cuenta por el video que acaban de ver sobre qué temática es que vamos a abordar en este momento. Y pues nada, me sentí inspirada para decir que definitivamente yo debo entrar también en el libro récords por tener el número de horas más activo soportando a un centennial, el señor D. Bienvenido, señor D. No creo que seas la primera, tampoco creo que seas la última. Y pero sigo soy pensando, la más especial porque tú eres muy particular. No te lo voy a dar porque estás diciéndolo a aguantar, así que no voy a decir que eres especial. ¿Tú crees que es fácil aguantarte, señor D? Eso es para romper un récord Guinness. Gracias por decirme difícil. Pero... No, eres un chico muy especial, no todo el mundo puede manejarse con el señor Neto apoyando. Esa es candela pura, pero ve cómo reacciona, amigo, ácido. Es que ustedes los centenarios no tienen sentido del humor. No sé, pero es la que se ofende si le digo algo mal. Ay, bueno, pruébame para que veas que no me ofendo. No, porque ahorita no lo vas a hacer frente a la audiencia. Ah, pues. Si no la ganas, me empatas, así que... No, bueno, eso es parte de nosotros, no, tú sabes, la generación X, que si no la ganamos, lo empatamos. Si no existe, lo inventamos. Estamos todo el tiempo, tú sabes, así, activos. Y yo a veces siento que nuestra generación es un poquito más activa que nuestra generación. Define activo. No sé, como más movidos, como más animosos, como más... ¿Será que como estamos batallando, mi generación tiene ahorita un conflicto que es el que se ha hablado la crisis de los 40? Sí, exacto, que ahora los 50 son los nuevos 40, los 60 son los nuevos 50. O sea, como que estamos negados a envejecer y entonces nos inyectamos como que de una energía bien distinta para siempre estar joviales. Las mujeres se cuidan mucho más que antes. Bueno, mi abuela a los 40 años ya era una abuela, totalmente con el prototipo físico de la abuela. Una doña, en cambio, ahorita, una señora de 60 años y jamás se parece a una doña, la mayoría. O sea, tenemos como que esa carrera contra la edad, se podría decir. Entonces, claro, en esa carrera contra la edad, a veces te encuentras gente de la generación X, quizás más atrás, tratando de ser más joviales que ustedes o de la generación centennial. Entonces, no sé si caemos de repente en romper un Guinness en cuanto al comportamiento humano, o si nos vemos muy ridículos, o si es interesante. Ay. Solo estoy viendo directamente a la audiencia y de ahí ellos pueden seguir mi respuesta. Sacar sus propias conclusiones. Exactamente. Bueno, y con esta tertulia, a veces que no tiene como que mucho sentido, le damos nuevamente la bienvenida. Recuerden que todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra página web www.calidoscopio.live y por supuesto, también los invitamos a seguir
Todas nuestras redes sociales son @tucalidoscopio, calidoscopio con C, en Instagram, en Twitter, en Facebook. En YouTube nos pueden encontrar como Calidoscopio Live, y también estamos en Spotify como Calidoscopio Live, donde pueden encontrar todos nuestros podcasts anteriores y los podcasts por venir. Así que si tú quieres liberar tus ojos para poder disfrutar de nuestros contenidos, te invitamos entonces que nos escuchen a través de Spotify. Bueno, señor Neto, el tema de este podcast usted lo ha propuesto y lo ha investigado bien y me encantó desde lo que quería. Yo lo propuse a forma de, uno, hablar sobre ciertas curiosidades de por sí más pequeñas, pero dos, por dos casos específicos, uno que no aplica al tema por lo viejo que es, pero el otro que sí es un récord Guinness. Pero para iniciar, chica X, tú que investigaste esa parte, ¿por qué no nos dices de dónde salen los récord Guinness? Oye, sale de una cervecería. Yo lo tenía en mi mente porque también está la cerveza Guinness, pero no pensé que tuviera nada que ver. De una cosa que se llamaba Destilería Guinness, o sea, que producía una cerveza por allá en Inglaterra. Y entonces, bueno, en Irlanda, perdón. Se van a ofender contigo. Pero dice, bueno, sí, exacto, en Irlanda lo que pasa es que toda la discusión empezó por un tema de cuáles eran las aves de caza más rápidas de Inglaterra. O sea, la discusión empezó, o sea, la discusión no, la idea típica de ebrio. No, bueno, no sé si era discusión o cómo catalogarlo, prefiero no catalogarlo. El asunto es que los dueños de esta destilera, que era irlandesa, un día empezaron a hablar y entonces se preguntaron que cuál era el ave de caza más rápida de Inglaterra. ¿Sabes qué? En estos puntos geográficos, la caza de aves, pues bueno, es algo súper común y hay temporadas. Entonces no pudieron dar la respuesta y de ahí surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un libro que registre hechos reales, verídicos, de marcas, de cosas que son insólitas y que la gente poco conoce? Y entonces, pues nada, estos señores que eran dueños de esta destilera invitaron a otras personas a sumarse al proyecto y comenzaron a escribirlo. Toda la historia la pueden encontrar en la página web del libro récord del señor Neto a través de la magia de la edición. Se lo voy a ponchar ahora para que puedan ver. Y entonces, no puedo poncharle la página para que le salga en su, claro su computadora, que no, pero lo además ver. le dejamos el link y claro, para los que nos estén escuchando nos pueden ver el artículo y ahí exacto. Activa allí, señor Neto. Mira, fíjate la historia, como habla de que al final esa discusión terminó sacando un libro el 30 de noviembre de 1954. Y muy rápidamente abrieron unas oficinas en un gimnasio, lo que había sido un gimnasio que reconvirtieron en una oficina, y a partir de ese momento comenzaron, me imagino yo, esta parte la estoy inventando yo, no la leí, pero supongo que empezaron a recopilar esos récords propios de esa región, Irlanda, Inglaterra, este tipo de formas, y luego poco a poco se fueron integrando a registrar cosas en el mundo, ¿no? Me imagino que empezarían por Europa, después la gente empezaría a ver poco a poco ese tipo de información y bueno, pues el libro récord el día de hoy registra marcas insólitas. Claro, y hasta donde sé también tú puedes aplicar para romper un récord Guinness y te envían a alguien para certificarlo y todo. Claro, y el récord Guinness, como ustedes saben, registra desde hechos que tienen que ver con las comidas, personas que hacen cosas extraordinarias, también lugares que son extraordinarios, por ejemplo, Venezuela, mi país de origen, y el país de origen de muchos de los que nos están escuchando en este momento, tiene varios récords Guinness, por ejemplo, tiene la caída de agua más alta del mundo, que es el Salto Ángel, tiene una que tiene que ver con alimentos, que ya la vamos a conversar. Claro. Pero ahora mi pregunta, cuando es una persona, entiendo que se le da un reconocimiento a la persona por hacer algo, por romper el récord. Cuando es un lugar, ¿qué se hace? Yo no sé realmente. Mira, yo llegué a comprar 3 libros de el récord Guinness, 2006, 2007 y 2008. En ese momento las portadas eran espectaculares, metalizadas. Y recuerdo que el primero que compré, el de 2006, había registrado que el país más feliz del mundo era Venezuela. Con el tiempo eso cambió y llegó un momento en que justamente señalaron que era Panamá. Es decir, con el paso del tiempo va cambiando según las situaciones
socioeconómicas, sociopolíticas. Okay. Y yo me imagino que lo interesante en el caso de esos pequeños registros, que son pequeños registros, es como que tener el honor de estar en este libro. En el caso de cosas extraordinarias, mira, no sé si es que llegan a hablar o a contactar, no sé, las autoridades del lugar, pero sí, definitivamente, hoy día el libro récord es considerado para mí como una especie de corporación multinacional, con oídos y ojos en todas partes del mundo, registrando las cosas más extraordinarias de la humanidad y del planeta Tierra, incluso eventos que quizás más adelante tú no los vas a ver igual en un libro de historia que en el libro récord, ¿no? Claro. De por sí, el libro récord es un récord histórico importante, así como tú me habías comentado cuando hiciste el programa de los SSP, de la Fundación SSP, que era como la alegoría de lo que se estaba produciendo en Internet o la Internet siendo el Internet. La humanidad y el mundo, siendo humanidad y mundo, ha venido siendo registrado desde la década de los 50 por este libro récord. Yo no sé, en este momento se me ocurre pensar qué divertido debería ser tener o tener la posibilidad de ver desde el primer libro hasta el último que han sacado y ver cómo ha sido la evolución en sí de este libro súper interesante y las historias que se han sacado. De hecho, así como cuando tú estabas hablando de la Fundación SCP, que de ahí se podían sacar películas, se me ocurre, reconociendo además que tuve la oportunidad de tener 3 libros, guardado, lástima que no los tengo a mano para mostrarse el 2006, 2007, 2008. Cada página de ese libro representa en sí no una historia, sino varias. Es decir, que en una página, de repente, por la forma del diseño, pueden recopilar hasta 5 o 6 historias insólitas, increíbles. Y hasta donde yo lo compré, que fue hasta el 2008, ya había clasificaciones por segmentos: televisión, cultura, personas, alimentos. O sea, es tan amplio lo que abarca el libro récord, que prácticamente son todos los ámbitos de la humanidad y muchos aspectos importantes de la Tierra. Incluso, si mi memoria no me falla, habían elementos interesantes del espacio exterior, cosas que se venían descubriendo, no sé, que si el cometa más largo que había, me imagino que el del año, o sea, el que va a salir este año, recuperando los hechos del año pasado, me imagino que, por ejemplo, bueno, para los que están viendo esto, este programa está siendo producido en 2021. Si usted lo está viendo en 2022, yo me estoy refiriendo a los eventos que ocurrieron en 2020. De los eventos astronómicos, por ejemplo, la visita del cometa Neowise, hicimos hasta un especial de Calidoscopio. Fue el cometa con la cola más larga visto en los últimos tiempos. Entonces supongo que el libro récord del 2021, que va a recopilar muchos del 2020, debe ser bien interesante. Y la verdad que estoy pensando ahora en voz alta, hay que conseguirse ese libro récord del año 2020, porque me parecería importante ver qué registraron en uno de los años más controversiales de la historia de la humanidad por el tema del COVID. Bueno, el de 2019 también está interesante. Y me puse a pensar, pero me acordé que fue en 2019, no 2020, la primera toma de un agujero negro. Oye, sí. Tenemos que retomar esa costumbre de comprar el libro récord. Ya nos tenemos que poner aquí. Pero, o sea, ya todos están acostumbrados probablemente a escuchar esos récords mundiales. Ya directamente se le dice récords mundiales. Sí. Veo que en muchas ocasiones ni siquiera se refieren en Hispanoamérica es así. En inglés también, entonces ni siquiera se refieren a récord Guinness. Y es como, o sea, si ya perdió la marca Guinness. Pero siento que hasta cierto punto es como si te dijeran soda y automáticamente piensas en Coca-Cola. Sí. O sea, porque dices récord mundial y pero ya automáticamente te viene la Guinness. Pero la pregunta, y disculpa la ignorancia, ¿la marca Guinness sigue existiendo como cerveza? Como cerveza, sí. Sigue siendo muy famosa. Bueno, lo que pasa es que, como se darán cuenta, ya se deben haber dado cuenta que no soy tomadora de cerveza, porque si no lo sabría. O no. ¿Tú como que eres tomador de cerveza? Bueno. Normal. La mayoría de los seres humanos. Pero bueno, señor Neto, de todos esos récords que se han registrado a lo largo de, imagínate tú, desde los años 50, estamos hablando medio siglo más el siglo que llevamos ahorita en el siglo XXI, que son 20 años, o sea, son 70 años, más de 70 años. Sí, 70 años, 70 va para 71. Exacto, sí, porque si fue, como ya dijimos, en
1952, ¿ok? 52, entonces va para... O 54, no. 1954. A 54 va es para 60 y... 2 y 2 ¿Seis? son 4, 4 y 2 Sí. son 6. 6 y 66. 2 son 8 y 8, 10. Bueno, al 2004 hubiesen sido 50 años. Al 2014, 60. Al 2024 serían 70. O sea que ya va para 70 años. Ah, pero por eso, este año, 2021, sería 67, Ok, ¿listo? creo. Bueno, ustedes se meten en la página web de los libros récord y ustedes suman. Ustedes hagan la matemática. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8, 16. Bueno, pero dicho esto, señor Neto, ¿cuáles son los casos que usted nos trae el día de hoy? Hay varios, y para comenzar quiero decir como varios récord Guinness así en forma rápida, en ronda relámpago, como récord Guinness interesantes, pues. Por lo menos la flecha disparada a mayor distancia utilizando los pies, 40 pies con 4 pulgadas. El hombre con más tatuajes del mundo tiene más de 1000 horas de modificaciones corporales. Como 1000 horas. O sea, 1000 horas de sesiones de tatuaje. O sea, a él le gusta que lo torturen. Lo estás viendo aquí. Oye, pero ya va, pero entonces hay un chico que se ha tomado la forma de un extraterrestre que incluso se ha quitado Claro, pero me imagino que no sé si sea el que más tiene, por lo menos en esta lista no lo estoy viendo, pero si sería más bien modificaciones corporales. que es muy distinto a... Porque este es específicamente el hombre con más tatuajes del mundo. Además, la mayor cantidad de palillos en una barba. Ay, 3.500, o sea, para que entiendan que los récords Guinness van desde... Parece un erizo, un puercoespín. Un puercoespín, un cactus. Va desde... Cosas locas como ponerse un poco de... Claro, desde habilidades atléticas, o sea, puramente atléticas, a cosas un poco más, ¿cómo se le diría? Yo recuerdo haber Más visto, casuales. no recuerdo si fue en el libro del 2006 o 2007, un recordatorio de un récord Guinness que mucha gente pensó que era... Falso. Sí, que era falso, que era más como una leyenda urbana. Y tenía que ver con un chico que pasó un año comiendo solamente hamburguesas. Ese está. Yo cuando lo leí dije, pero realmente puede haber alguien que durante un año solamente coma hamburguesas de McDonald's. Insólito. Y que no se le subiera el colesterol, ni el hombre no era delgadito como un palillo. Y yo, bueno, ¿será que se come una sola hamburguesa? Yo me pongo a comer McDonald's todo un año y cuando vengo a ver, no sé, no entraré por la puerta. Eso fue una gran promoción para McDonald's, porque con ese... Claro, salía la foto frente al restaurante, sentado en un montón de hamburguesas y cosas así. Y la contraparte, recuerdo que no, esto sí no sé si salió en el libro récord, pero lo leí hace poco, de una persona que compró una hamburguesa de McDonald's, la metió en una nevera y ahí la dejó no sé qué cuánto tiempo, cuántos años, y era como que la hamburguesa momificada, algo así, pero deberíamos hacerlo. ¿Y cuál era el récord? No había ningún récord, por eso te digo que no recuerdo haberlo leído en récord, pero que digamos que la contraparte poco saludable del tema de la hamburguesa es que, bueno, si este hombre sobrevivió a un año de comer puras hamburguesas de McDonald's, un récord Guinness con eso, me imagino entonces que deberíamos hacer un récord Guinness de la hamburguesa de McDonald's que más tiempo ha durado dentro de una nevera. Ok, pero eso es simplemente cuestión de... Es que, o sea, hay ciertos récords Guinness y que esa es como la otra gracia, que se van rompiendo constantemente. Claro, y a veces una persona rompe. Pero, o sea, imagínate que nosotros comenzamos ese récord y entonces alguien lo comienza un minuto después de nosotros. Para el segundo que saquemos esa hamburguesa, para el momento que saquemos esa hamburguesa y que lo metan dentro de los récords oficiales, eso, y el otro puede sacar la hamburguesa y habrá tenido más tiempo que nosotros. Claro, lo interesante de todas estas es que vale la pena decir que tampoco los registros se hacen de inmediato, eso tiene como un procedimiento y de repente algo que se registró el día de hoy probablemente pueda ser publicado un año o 2 años después, porque lo publican al momento. Claro, como libro en sí sale publicado un año después.
pero sí se registra automáticamente. Y eso lo sé porque hay un ¿Dónde caso se registra en este caso? ¿En la página web? en la página web, en los registros oficiales. Pues lo que pasa es que el libro es más como una recolección de todo lo que había, de los récords de el año en específico que se está saliendo. Por lo menos hay un caso muy especial que algunos lo conocerán, y creo que te gustará porque tú fuiste submarinista. Ah, el de Carlos Costa. No, David Blaine. Ah, porque Carlos Costa también tiene un Guinness roto en cuanto a tiempo de sumergencia. No recuerdo ahorita ¿Cuál es el máximo la que tiene? distancia. No lo recuerdo ahorita, lo voy a buscar mientras que estás charlando, pero sí sé que esa distancia fue registrada, le tomó 2 minutos y algo. Ah, claro, pero este no es de distancia, esta es la mayor cantidad de tiempo bajo el agua. Ah, no, esta es de distancia, la profundidad más extensa. ¿Quieres adivinar? No sé si sigue siendo el récord mundial, él lo rompió en 2008, el 30 de abril de 2008. Pero ¿quieres adivinar cuánto tiempo duró bajo el agua? Trata de adivinar. 5 minutos. Más. 10 minutos. Más. No puede ser. 17 minutos y 4 segundos. Eso, en verdad. Bajo el agua en un tanque especial hecho para que no se pudiera salir, para poder comprobar que estaba bajo el agua y todo. Y lo hizo en el, ¿cómo se dice? En el show de Oprah Winfrey. Aquí los que estén viéndonos en YouTube pueden ver las imágenes y si no igual va a estar en la página web para que lo busquen. La chica X aquí está viendo el tanque, que además lo tuvieron que hacer de dimensiones especiales para que él tenía los pies amarrados para poder estar de pie para las cámaras, para que hiciera un buen show. Y ese es el otro detalle que él dice que se lo complicó. Él cuenta que cuando se estaba preparando, él había logrado llegar como a 15 minutos y una semana antes de que fuera el show de Oprah, de que ya obviamente todo estaba apartado, tú que conoces de televisión, eso estaba apartado hace meses. Fríamente programado, con medidas tomadas, y no me extrañaría que hasta tuviera un segundo en caso de accidente, algo así. Una semana antes de que él fuera al show de Oprah, rompieron el récord que había antes, superando el tiempo que él había entrenado. Más interesante. Entonces él cuenta cómo le pegaron los nervios de una, que no iba a ser capaz de romper el récord porque se lo superaron su entrenamiento, y que en el momento cuando él estuvo ahí, ya como a los 4 minutos, se estaba muriendo, sentía que tenía que salir. Pero dice que entró en un estado donde calmó todo su cuerpo, bajó su ritmo cardíaco, se le estaba monitoreando y todo. Asumió el control de su mente por completo. Y él se quedó quieto y dice que no se dio cuenta cuando pasaron los 17 minutos. Eso es el verdadero control de la mente. Para quienes no creen que eso es posible, sí es posible. Y por cierto, les adelanto que en el próximo podcast, después de este, vamos a hacer uno donde les voy a demostrar con un hecho histórico que efectivamente el control de la mente existe. Y no es que te controlan desde afuera, tú tienes el poder de controlar. Y eso es una prueba. Y David Blaine es una prueba evidente de esto porque él es un mago que ya no tanto se le conoce por trucos de magia, sino por cómo él logra, tal vez forzar no sería la palabra correcta, pero él logra llevar su cuerpo a nuevos límites. Aprendió a hacer un truco antiguo de la antigua India, donde es capaz de controlar su esófago para regurgitar ranas vivas. Ay, Dios mío, no, esa parte, ¿por qué tienen que hacer? O sea, pero es literalmente total control sobre tu cuerpo. No, sí, ya veo. Estuvo encerrado en una especie de iceberg, literalmente un cubo de hielo, durante algo así como 2 días. Estuvo sin ropa, con ropa. Sin ropa. Y en medio de la... O sea, él lleva su cuerpo al extremo de lo que literalmente, estuvo en una jaula con un montón de rayos Tesla, de electricidad durante 2 días, y que incluso hacía un concierto con los sonidos que hacía. Él básicamente se le conoce porque él llega a otros niveles y hace lo que todo el mundo piensa que no se eso puede hacer. Eso me hace pensar cómo estás tú 2 días en esos lugares tan extraños y cómo haces con tus necesidades. ¿Que se pone un pañal o el baño está adentro? Claro, él tiene donde ir al baño y tiene formas de prepararse para no tener que ir al baño tanto. Pero lo que él dice que es lo más complicado es el simple hecho de estar ahí 2 días. Estar en un lugar por 2 días básicamente encerrado, sin volverse loco. Claro. Ahorita que hablas de ese personaje, un poquito para
hacerle un cariñito a mi país de origen, Venezuela, que tiene varios récord Guinness. Entre los récords Guinness interesantes está el caso de Carlos Poste. Además que me gusta mucho hablar de él porque en mi época de estudiante universitaria, cuando terminé la tesis de grado, yo soy de la Universidad Central de Venezuela, al terminar la tesis de grado, que la defiendes, pasas un periodo de 5 o 6 meses esperando a tu acto de grado. A mí, yo la defendí en julio y me gradué en diciembre, así 6 meses esperando ese acto de grado. Ya anteriormente, en enero, yo había comenzado a practicar submarinismo en la escuela de submarinismo de la Universidad Central de Venezuela, porque ya yo no veía clases en la noche. Y la escuela de submarinismo daba clases lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche. No sé cómo será hoy día. Y era un entrenamiento súper intenso porque nos tocaba trotar toda la ciudad universitaria. Luego llegábamos al área de la piscina a hacer ciertos entrenamientos isotónicos, natación durísimo en esa piscina olímpica, no recuerdo, 30 minutos dándole rata, y luego venía toda la parte de apnea durante un año continuo. O sea, ese entrenamiento lunes, miércoles y viernes. Y en esa oportunidad, estoy hablando del año 96, en que yo me gradué, conocí a Carlos Poste. Estuvo dentro de nuestro grupo de entrenamiento. O sea, fue uno de los que comenzó a nosotros. O sea, que comenzó a entrenar. Comenzó con nosotros, literalmente. O sea, era parte del grupo de estudiantes de la escuela de submarinismo. Nuestro entrenador, uno de nuestros entrenadores, se llamaba Martín, no recuerdo ahorita el apellido, pero la peculiaridad de Martín era que le faltaba un brazo. No recuerdo si lo perdió me parece que lo perdió en un accidente de tránsito cuando era niño, pero era uno de los entrenadores más fuertes con el tema de la apnea. O sea, realmente Martín tenía una resistencia insólita. Y recuerdo que en el grupo de nosotros también estaba una chica que practicaba esto que es nado sincronizado. Esa era de los estudiantes la que tenía la mayor resistencia que te puedes imaginar. Claro, me imagino. Increíble. Lo único es que ella, irónicamente, no sabía nadar. Cuando te digo no sabía nadar, las típicas brazadas, o sea, esa resistencia de velocidad. No, pero no es que no sabía, sino no que aguantaba, no era buena. No aguantaba el trote con el nado, ni tampoco aguantaba el trote literalmente, es decir, cada uno tenía su fortaleza. Claro, porque para nado sincronizado tú ajustas más bien tu cuerpo a movimientos lentos, correcto, sincronizado, vale la redundancia, con no elegancia, a estar 2 minutos de cabeza en la piscina y en natación o en submarinismo. Tienes que desarrollar velocidad. Claro, de nada te sirve estar dando patadas elegantes. No, por supuesto que no. Hay una cierta elegancia, pero no a nivel de nada sincronizado. Claro, es la diferencia entre un maratón y una carrera. Exacto. El cuento es que cuando tú pasabas ya un año en ese entrenamiento, entonces íbamos a hacer práctica a mar abierto. Y mar abierto era ir a Chichiriviche de las Costas, que es una zona playera en La Guaira. Recuerdo que era un camino de tierra en una montaña para llegar a esa zona, a esa especie de ensenada. Y lo que más me impresionó, que conociendo bien muchas playas de Venezuela, esa en particular, apenas tú entrabas en la orilla, ya plum, te ibas hacia abajo. Okay. Y al fondo, a los 30 o 40 metros, no recuerdo. Creo que la caja causa pesadillas a muchos, muchos oyentes. Sí, es que no todo el mundo tolera esa idea. Entonces, una vez que tú entrabas ahí, a esa ensenada, para todos los estudiantes del grupo de submarinismo de la UCB, había también otras escuelas de submarinismo de la UCB. Había un reto, porque todos trabajábamos era con apnea. O sea, el curso se dividía en 2 fases. El primer año era solamente apnea. Y el segundo año era en que te ibas a entrenar con equipos de hormonas. Y también luego tú te especializabas en el submarinismo deportivo, que era básicamente apnea, o si te ibas a especializar en pesca submarina, o sea, pesca con arpón. Okay. Y la pesca con arpón implica que no puedes usar equipo de buzo. O sea, es por un tema de que no puedes ponerte, no deberías, o sea, éticamente hablando, tú no deberías entrar a pescar a sumergirte con un arpón y un tanque de oxígeno. Tú tienes que hacerlo en las mismas condiciones en que están los peces. Y por eso es que los que se dedican a la pesca con arpón de forma submarina no utilizan tanques con arpón. Hablando de eso y pensando en eso, me recordaste una historia. Hay un pueblo en particular, lo estoy diciendo a memoria, así que no me acuerdo el nombre,
pero hay un pueblo particular, sé que es en alguna parte de Asia, ahorita mismo no voy a decir qué país porque no estoy seguro, pero lo pueden buscar, que es un pueblo literalmente pesquero, pero como los peces de esa zona, todos nadan a profundidades muy bajas, ellos literalmente han evolucionado para ser capaces de respirar, de respirar bajo el agua, no de respirar, de aguantar la respiración durante mucho tiempo y a distancias enormes. Claro, no es que se hayan convertido en Aquaman. No, pero casi sí. De hecho, se ha estudiado eso científicamente y efectivamente hubo un cambio genético importante. Pero bueno, volviendo al tema, cuando nosotros fuimos a ese entrenamiento, todo lo que habíamos pasado este año, ese era como que el cierre del curso. Recuerdo que la chica, volviendo, en esa ensenada, a los 30, 40 metros, no recuerdo ahorita la distancia, hay un Cristo, hay una Virgen, una estatua de una Virgen. Una estatua de Cristo, una estatua de Cristo. Es que me confundí con una estatua de una Virgen que también se encontró, no sé qué posibilidad, pero en el caso de allí es un Cristo. Okay. Y la parte del entrenamiento era ver cuál de nosotros llegaba hasta el Cristo. Eso tenía una complicación, que en la medida que tú vas descendiendo, cada 10 metros, ya tú sientes más compresión, sientes más frío, ya el oxígeno no te rinde igual porque tú estás sumergiéndote y el oxígeno se va acabando porque necesita llegar al cerebro, todo eso. No, y que literalmente te comprime los pulmones, te comprime las venas. Claro, es un cambio total y es lo que te digo, cada 10 metros que tú vas es un reto para ti. Entonces, no todos los estudiantes del primer año lograban llegar a la misma. La única que logró llegar a la misma fue la chica que practicaba nado sincronizado. Ni siquiera Carlos en ese momento, que era estudiante, llegó hasta aquí. Entonces, el problema... ¿Cuántos metros es que todo el Cristo? Ahorita yo lo voy a buscar y mientras tú vas hablando de otras cosas. Pero así diciéndolo... Me parece que eran 34 metros, una cosa así. No llegaba a los 40 metros. No llegaba a los 40. Yo, de hecho, no llegué al Cristo. No llegué. La única que llegó fue la chica. Pero lo que te quería comentar era que el problema es una cosa que se le llama placado. Placado es que tú, cuando ese nivel de oxígeno que tú tienes se desaparece, si tú no recargas, tú pierdes el conocimiento. Es lo que se llama placado. Entonces, nuestro entrenador Martín se quedaba arriba viendo con la careta los que íbamos bajando. Y obviamente él sabía, pues, sus años de experiencia, que no todos, o prácticamente ninguno iba a llegar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que esta niña llegó al Cristo, pero los que llegaban normalmente llegaban y subían. Ella llegó al Cristo y le dio la vuelta viendo al Cristo y se le acercó y me miró la cara y casi que besa al Cristo y Martín estaba arriba desesperado. O sea, ella lo hizo de pura curiosidad. De pura curiosidad, no, ella no tanta curiosidad, ella se disfrutó. Porque imagínate, nosotros pasamos un año entrenando y ese era como que el cierre del curso y ella quería de verdad disfrutar, ver esa estatua bajo el agua que además era emblemática para todos los que practicaban. Y yo recuerdo que Martín entró en un momento de desesperación que bajó a buscarla, ella ya empezó a subir y él subió con ella y cuando ella llegó arriba, él la agarró. Porque pasa que ese blackout es cuando terminas de subir que pierdes esa presión. Cuando pierdes la presión, ahí es donde te desmayas. De hecho, el problema de este deporte es que eres muy propenso a ser cerebro. Claro. Y en el caso de Carlos Coste, por la pérdida de oxígeno, por la presión y todo eso, Carlos Coste ya ha tenido, creo que uno o dos mini pequeños accidentes. Pero el cuento es que mi amiguito Carlos Coste rompió su propio récord. El primer récord que él estableció fue de 150 metros, que fue el que yo te dije que fueron 2 minutos y algo, y luego bajó 177 metros en un recorrido que tuvo una duración de 3 minutos 5 segundos. Y él mantuvo el récord hasta que lo volvió a romper. No, o sea, exacto, mantuvo el récord hasta que lo volvió a romper y después lo rompió él mismo. Él mismo rompió ese récord. No solo es que rompió su propio récord, sino que rompió el récord en los récords Guinness. Exactamente. Y de verdad que es una historia que me gusta mucho recordarla. Voy a buscar aquí, que no me quiero quedar mientras tú vas hablando de las otras cosas que estamos encontrando. Mientras él les va echando el cuento de lo que le llamó la atención de los récords Guinness, yo tengo que buscar la medida exacta en la que se encuentra ese Cristo en esa playa.
Ok, pero entonces, como hizo la chica X, mientras tanto, yo le voy a hablar de el récord Guinness. O sea, me pareció curioso que lo pusieran de esta forma, pero era el récord Guinness a la dieta más bizarra que se la dieron a Michel Lotito, un hombre francés nacido en 1950, también conocido como Monsieur Mangetout, si no se pronuncia Mira. así. ¿Tú estudiaste francés? Mira, este es el famoso Cristo, los amigos que nos están viendo, el señor Neto ahora empieza a escucharle la imagen que estoy contando. Imagínate tú a mi amiga, a nuestra compañera, llegando hasta ese Cristo y dándole la vuelta. Mucha gente incluso, lo interesante del Cristo es que además muchos aprendices que llegan allí le colocan normalmente alguna cosa, ¿sabes? Un rosario o una prenda. El Cristo tenía como que muchas cositas que la gente llegaba y como que se las amarraba, ¿no? Pero por aquí no encuentro todavía la distancia. Si mi memoria no me falla, está a 30 y pico de metros bajo el agua. Ok. Mientras que la chica X sigue buscando ahí, yo voy a seguir comentándoles y me vas a ayudar aquí un segundito con esta pronunciación en francés. Monsieur Mangetout. Monsieur Mangetout. Mangetout, traducido al español como Señor lo come todo. ¿Y por qué se le conoce así? Pues bueno, porque literalmente come todo. Y cuando digo que come todo, no me refiero simplemente a personas que comen jabón o que comen tierra. No, él se comió una bicicleta. Literalmente se comió una bicicleta. Aquí lo pueden estar viendo. Y él desde el comienzo era... Y pasando por los lugares entreteniendo a la gente, dando metros. Su show, 30 metros. 30. Pero este señor Lotito iba de pueblo en pueblo y literalmente llegaba y se comía bicicletas, carros de compra, esquís. Se hacía comiendo. A mí eso todavía me parece imposible. Como que es una fantasía. Yo tendría que verlo para que claro, que la chica X dice eso porque ella, me imagino que te lo imaginas tragándose la bicicleta completa de uno. Sí, pero no me lo imagino tragándose la bicicleta. Lo que me pregunto es, al momento de ir al baño. Ahí está el detalle. Este hombre, porque obviamente después de que tú ves a alguien comerse una bicicleta por partes, lo primero que piensas es cómo, y lo tratas de investigar. Le hicieron análisis y resulta que él tenía, porque falleció, nació en los 50, falleció de viejo. No literal. Porque se comió algo que lo cortó por dentro. No, es que también me imagino. Imagínate tú, si uno de repente un vidrio. Falleció de causas naturales en 2007. ¿Y qué tenía? ¿Ácido en el estómago que mataba? Tenía el recubrimiento interno del estómago, usualmente es muy débil, pues por eso es que a muchas personas se le rompe el estómago, incluso con el propio ácido, y se le crean úlceras. Sí, correcto. El suyo no. El suyo no lo podía perforar con las piezas de metal que se comía. Y el otro detalle es que él tenía el ácido clorhídrico del estómago suyo era mucho más potente que el de cualquier otra persona. ¿Cuál era el efecto irónico de esas dos condiciones? Que las comidas suaves y los huevos sancochados le caían mal. Tú te imaginas, no me cae mal comer una bicicleta, pero sí los huevos sancochados. ¡Qué barbaridad! Además, lo otro que él tenía era una enfermedad que se conoce como, una condición psicológica que se conoce como PICA. Esta condición básicamente hace que tu apetito sea hacia... insaciable. No insaciable, sino hacia elementos no comestibles. Tierra, vidrio. Mira, yo lo único que en mi vida había escuchado eso fue una amiga del liceo que me dijo que cuando ella estaba embarazada quería comer jabón. Para los que sigan un programa americano que se llama My Strange Addiction, Mi Adicción Extraña, muchas de esas adicciones terminan siendo parte de PICA, personas que comen ladrillos, piedras. Había una tipa que lo único que hacía era tomar su propia orina. Ay, Dios mío, pero es que realmente el mundo es una cosa, un universo lleno de cosas tan extrañas que
Pero el mayor acto y por el que pensé que era la razón por la que él estaba en los récords Guinness es que Lotito se comió por pedazo un Cessna 150, que es, O como sea, que pueden ese estar ácido, viendo en pantalla, una avioneta. o sea, que el ácido de su cuerpo, de su estómago, acabó con el seno. Ajá, era capaz de digerir. También ¿Y comió en cuánto tiempo se lo computadora. comió? El tiempo aquí mismo, En un día, 2 días. aproximadamente 2 años para hacer comida. Claro, porque es que esa era la otra que no me entraba en la cabeza. ¿Cómo una persona se come un Cessna? ¿En cuánto tiempo? ¿En una hora? ¿En 10 días? Una hora. No sé, o sea, si era tan insaciable el apetito. No es que fuera, es que ese es el detalle, no es que fuera insaciable, sino que simplemente su apetito era hacia cosas no comestibles. Y su cuerpo estaba construido para ello, porque Y se muchas murió de personas, causas naturales. porque muchas personas que tienen pica no son capaces de digerir lo que comen. Él En sí cambio, lo él digerió. no, él vivió desde el 50 hacia el 2007, 57 años, Bueno, no comiendo. duró mucho. Para la expectativa de vida actual, Pero 57 años comiendo de computadoras, bicicletas, aviones, yo no avionetas, puedo. ¿Ustedes creen, amigos calidoscópicos, que ese señor murió de candelabros. causas naturales? Yo no puedo creer eso. Yo tendría que haber estado en la autopsia. ¿Quieres saber la mejor parte? Ajá. Los récords Guinness lo conmemoran por tener la dieta más extraña Ujú, y le dan una placa de bronce. ujú. ¿Sabes a dónde voy con esto? Se comió la placa de bronce. Dios mío. O sea, este es un personaje que le hace honor al dicho de que lo que uno se lleva a la tumba es lo comido, lo bebido, lo vivido y lo viajado. Bueno, él se llevó literalmente hasta el Era- récord Guinness que se Lo dice que era para conmemorar sus habilidades. Se comió Vaya. también la placa que le dieron. pero le echaba sal, ¿sabes? O se la comía solita. Se ¿no? la comía de bocado. O sea, la picaba y se le iba comiendo. Bien, ¿cuánto tiempo se comió la placa? No dice. La placa sí no dice. El avión es lo más interesante, le tomó 2 años, que era literalmente por piezas, pero igual imagínate comerte un avión. Bueno, yo, además de haber tenido el honor, señor Neto, Pero eso es a donde iba, a lo que mencioné al comienzo, y perdón por no, interrumpirte, tranquilo, yo te interrumpí. pero eso es a lo que iba, que les estaba diciendo al comienzo del programa, con una historia tal vez un poco más, ¿cómo se le puede decir? No interesante, pero incluso hasta un poquito más absurda, pero que es mucho más vieja que los récords Guinness, por lo tanto no pudo haber aplicado. Y es el caso de Tarare. Sí, ese. Se le escribe o Tarare, o sea, T-A-R-A-R-E, o Tarare, con una segunda R. Era un francés que nació aproximadamente en 1772 y falleció en 1798. Y su historia, él hacía shows, era entretenedor, Sí, entretenía a la gente. entretenía a las personas, también se convirtió soldado de la primera división francesa durante la Primera Guerra Mundial. El detalle interesante de él es que es un caso como el señor no como todo, el señor cómelo todo, pero hasta un punto que, ok, les explico es la historia. Él nace en una familia de pobres, como era común en la época, en Francia. Eventualmente sus papás lo echan por el hecho de que no importaba la mucha comida que le dieran, nunca quedaba satisfecho. Verdaderamente él sí no quedaba satisfecho nunca. Qué difícil para unos padres pobres. Exactamente, y eventualmente lo echaron de casa. Él se va ganando la vida paseándoselas por pueblos, o sea, por pueblitos, literalmente pueblitos prácticamente que medievales. Se va ganando la vida haciendo los shows que le daban comida, le daban dinero y cuenta la leyenda que comiéndose animales de la calle. Wow. Pero igual nunca satisfacía su apetito. Eventualmente, y no sé por qué dije la Primera Guerra Mundial porque es 1772,
Pero eventualmente, Bueno, pero en 1772 había muchos conflictos también. claro, ¿No? había Por muchos eso era que la conflictos. gente se venía a América Latina porque era el continente en el que del que podían encontrar otras oportunidades, ¿no? Claro, Tarare se une a la Armada Revolucionaria Francesa cuando comienza la guerra de la Primera Coalición. Él se une. ¿Viste? Porque viste Primera Guerra Mundial. Sí, me confundí Primera Coalición con Primera Guerra Mundial, disculpen. Pero. Bueno, quizás para esa gente eso era una guerra mundial. Sí, probablemente es como. Porque era del mundo. Es como un chiste que vi el otro día que va un viajero en el tiempo al pasado y le pregunta a un soldado, disculpe, ¿en qué época estamos? Y le dice, estamos durante la Guerra Mundial. ¿La primera o la segunda? Hay una segunda. Algo así, bueno, sí, algo así. Pero entonces él se une, obviamente, buscando una oportunidad de, bueno, en la calle no iba a tener muy buena vida, siendo soldado a menos le iban a dar de comer. Claro. Y el detalle es que en el ejército también descubren que tiene un apetito insaciable, las raciones que le daban no eran suficientes, y llegó al punto donde lo utilizaron como, ¿cómo se le diría a los animales que llevan mensajes? No, los animales que llevan mensajes a través de una frontera. Bueno, como palomas mensajeras. Como una especie de paloma mensajera donde literalmente le daban una caja de madera sellada con cera y todo para que se la comiera. Pero ¿cómo se iba a comer esa caja? ¿Cómo le iban a hacer por el tracto? Claro, no podía ser una caja así, era una caja con un mensaje. Pero el punto de la caja y de la cera es que no lo digiriera. Para que se lo comiera. Ah, claro, para que el ácido no acabara con la caja, ¿entiendes? Para que no acabara más bien con el mensaje. Claro, pero es que si acababa con la caja, acababa con el mensaje. Esto se lo comía, lo excretaba, y el punto era que al excretarlo, entregara el mensaje en las fronteras alemanas. Resulta que lo capturan. Terminó con hemorroides, me imagino. Ya va. No me adelanto. Ajá. Resulta que lo captura el bando enemigo. Y claro, en la época te valía mucho más la pena tenerlo vivo. Para ver qué te decía. Para ver qué te decía y para utilizarlo para intercambiar con el otro bando. Lo capturan, pero inmediatamente se dan cuenta de nuevo, no lo podemos mantener, literalmente se está comiendo todas nuestras relaciones. O sea, no entendemos qué está pasando y lo devuelven. Oye, qué humanitarios, le daban comida, fíjate tú, no eran tan... O sea, pero es lo que te digo, valía más vivo que muerto. Pero al final lo devuelven, básicamente asumo que diciendo, mira, no eres nuestro problema. Regrésate por donde viniste y que te alimenten allá. Vuelve al lado francés, pero obviamente después de esa experiencia no quiere estar más en el ejército y empieza a vivir una vida normal. Un hospital toma interés en él y distintos médicos, después de escuchar lo que había hecho, les interesa saber cuál es su situación y empiezan a hacer experimentos. Le dieron una comida preparada para 16 personas. Se la comió toda y seguía teniendo apetito. Esa fue la mejor época de servir de conejillo de India de experimento para los científicos. Claro, lo revisaron de afuera para adentro. ¿Y de adentro para afuera? Y ese es el detalle. No encontraron nada. No tenía nada especial. No tenía ninguna malformación genética. No engordaba, o sea, claro, más allá de cuando acababa de comer, no engordaba. Lo único que tenía era que su estómago tenía nada, ni física ni mentalmente. Era una persona normal, una persona pobre promedio de la época. Lo único que tenía, claro, recuerden que aquí estamos hablando de 1700, ni siquiera hemos pasado a 1800. Claro. Probablemente hoy en día le encuentren. Claro, pero lo único que tenía para la época era que literalmente su estómago se expandía, al parecer ilimitadamente. Era de hule. Lo mantuvieron en el hospital, lo trataron de curar 1500 veces, metiéndole coma, dándole de comer cosas extrañas, básicamente para tratar de reducir su estómago, para tratar de evitar que se expandiera y entonces llegar a un punto donde no se podía expandir más, no iba a comer más. Lo trataron de curar, nada funcionó. Llegó un punto donde no le estaban dando de comer para ver qué pasaba y
al día nada más le dijo al doctor algo así como que si no me dan de comer, me voy a comer tu reloj. Wow. Un reloj de bolsillo de la época. Continuó contigo, me imagino. Y el detalle aquí es que después de cierto tiempo, de nuevo, estamos hablando de una época vieja, no se tenía muchos registros. Después de cierto tiempo, un niño desaparece y le empiezan a echar la culpa de una a él, diciéndole que se comió un niño de 14 meses. Nunca se confirmó si era cierto o no, pero básicamente lo mismo que hicieron sus papás, lo mismo que hicieron los alemanes, hicieron en el hospital. Ya no eres nuestro problema, no te podemos mantener, por favor. ¿Y qué pasó de que se murió? A la final falleció de diarrea excesiva por las distintas curas que le trataban de dar. A la final lo que terminaron haciendo es destruir por completo su estómago, su intestino. Tenía una diarrea que le continuó durante días, literalmente, hasta el punto que falleció. Dicen que su cadáver se descompuso muy rápido, otra cosa extraña que vieron, y por alguna razón los cirujanos del hospital se negaban a hacerle una disección. Probablemente por miedo a lo que pudieran encontrar. Bueno, a lo mejor encontrarían allí algún tipo de... ¿Tendría alguna tenia? ¿Sabes? Esta lombriz gigante que hace que tú comas y comas. Claro, pero el detalle es que hoy en día no creo que nadie con una tenia sea capaz de comerse una comida para 16 personas. Pero bueno, para ya ir cerrando este tema, me gustaría para finalizar el programa, decirles que todas estas personas que han roto algún libro, algún récord Guinness, son personas reales, porque a veces uno los ve en los libros y uno cree que es algo como que increíble o que de repente es fantasioso. Claro, como la chica X dijo con el caso Michel Lolito. Ajá, con el que come todo. ¿Qué viste? Sí, no, sí. Sí, pero el señor cómelo todo. Señor cómelo todo. Pero este que está aquí no solamente conoció a Carlos Ponte y estudió con Carlos Ponte, sino que después en el tiempo tuvo la oportunidad de entrevistar a una persona que apareció 2 veces en el libro récord, de nacionalidad portuguesa, pero radicado en Venezuela desde hace muchos años. Y me estoy refiriendo al señor cáncer, Manuel da Silva Oliveira. Él era un portugués que llegó a Venezuela en 1953, como todos los inmigrantes europeos, buscando una mejor vida. Y él, pues nada, allí llegó a Caracas, comenzó a hacer muchas cosas, de todo, desde limpiar piso, etcétera, etcétera. Después, 14 años después de haber llegado a Venezuela, va de vacaciones a Mérida, se enamora de la ciudad de Mérida, del estado de Mérida. Para los amigos que no son de Venezuela, el estado de Mérida y la ciudad capital, que se llama Mérida también, es una zona montañosa, espectacular. A veces nieva, literalmente. Sí, literalmente en el alto. Tiene el Pico Bolívar, tiene el teleférico más extenso, el que ocupa más, el más largo del mundo. Y pues bueno, es una ciudad maravillosa. Él se enamora profundamente de Mérida y se organiza para mudarse a Mérida, y una vez allí conoce a una mujer, se casa con una mujer merideña, tiene 2 hijos, tenía un negocio de ventas de comida, y en algún punto de la historia alguien lo convence de comprar una máquina para vender helado. Es algo muy fácil. Compra la máquina, empieza a vender helados, los típicos de fresa, chocolate, vainilla, y había un cuarto sabor que no recuerdo. No, en esa época no existía nada de eso, de helado de pistacho. No existía el pistacho, ¿no? El pistacho sí, pero lo inventaron. Pero no lo ibas a conseguir como helado. Eso no existía. No era común. No era común. Era fresa, mantecado, vainilla, y no recuerdo cuál era. Eso es algo que yo me he dado cuenta últimamente y lo he pensado. Helado de mantecado, ¿qué es eso? Es vainilla, leche, o sea, es nada más la base. La leche base. Porque yo no sé por qué, chico, yo confundía mantecado con vainilla. Bueno, pero es que por lo general le ponen vainilla. Pero claro, bueno, pero hay algunos mantecados que literalmente saben a mantequilla. Claro, porque es solamente la grasa, la crema de la leche. Bueno, en fin, el cuento es que él comienza a vender sus helados en esa lunchería,
Y un día viendo televisión, supo que en Brasil estaban haciendo helado de aguacate. Y él le llama la atención y dice, vaya, helado de aguacate, si lo están haciendo en Brasil, yo no lo puedo hacer. Y se le ha ocurrido, porque esa A veces no es una cuestión de si puedes o no, es una cuestión de si deberías. es que él se sintió como tentado a probar algo diferente. Y la máquina que le había comprado era una máquina italiana que obviamente no iba a funcionar, sino con los productos químicos que esa marca utilizaba para producir los helados, tanto de leche, tanto de crema y ya más nada. El cuento es que él dice, bueno, voy a probar a ver si hago el de aguacate o será que invento hacer de coco, y decide hacer helado de coco. Y entonces él empieza a incorporar coco en la máquina y de una máquina. La máquina en aquellos tiempos, según él, porque yo entrevisté al señor a propósito de que había ido a Mérida a conocer esa heladería donde él estaba, él dañó la máquina y entonces pues tuvo un gran problema con los italianos que le vendieron la máquina porque nada más había pagado natural, le había costado como 12,000 bolívares de aquel entonces, era un dineral. O sea, no era tan caro, pero costaba pues sacar ese dinero, fíjate que nada más había pagado la mitad. Al final logra, tú sabes, ¿no? En la pelea logra que los italianos le den una máquina nueva que ya era distinta a la que le habían dado. Y ahí es donde él inventa hacer el helado de coco. Y medio le salió bien. Sí, esa vez le funcionó. Y más atrás, entonces decidió hacer el helado de aguacate. Con el helado de aguacate fue todo un reto porque aquello, la primera prueba apenas pasaron 2 horas, el helado en el congelador se puso tan duro que no podían servir y él se obsesionó. Me imagino porque el aguacate es muy grasoso. Es muy grasoso y no daba, pero él se obsesionó, o sea, él decía que si en Brasil estaban haciendo helado de aguacate, él podía hacer helado de aguacate. Y la gente que trabajaba en esa época con él en esa lonchería decía, Manuel, te vas a volver loco, y él, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y pues nada, tanto Dios que logró hacer el helado de aguacate. A partir de ese momento, el señor Manuel da Silva Oliveira se obsesionó con sacar distintos sabores e innovar con el tema de los sabores, pero se dio cuenta que no lo podía hacer de forma natural, es decir, con ingredientes naturales, porque todos los helados hechos en estas máquinas claro, son saborizados y son productos que están especialmente hechos para esas máquinas. No le puedes colocar los ingredientes, o sea, tú no puedes agarrar, como él decía, una máquina de esta y meterle el aguacate, no le ibas a echar fresa, ni le ibas, o sea, necesitaba el producto químico. Y él se quedó aletargado un tiempo pensando, claro, tengo que innovar, porque todo el mundo vendía helado de chocolate, de fresa, claro, de vainilla, o sea, él quería hacer algo distinto. Y él decide entonces en ese momento que él va a comenzar a hacer sus propios helados con sus propios sabores. Y empezó de una manera normal, ¿no? Bueno, vamos a hacer helado de coco, es algo que uno podría pensar. El helado de coco es muy bueno. Es muy bueno. Vamos a hacer helado de pistacho, vamos a hacer helado de maní. El helado empezó con esos sabores que desde el punto de vista racional son atractivos. Pero adivina qué, señor Neto. Cuando llegó el año 1991, el señor Manuel tenía ya, ¿tú sabes cuántos helados, cuántos sabores? 368 sabores. Y la gente dirá, ¿pero de qué estamos hablando? Pues el señor Manuel da Silva inventó hacer helado de mariscos, pescados diversos, todo tipo de granos. El que yo me acuerdo que tú me comentaste que siempre me acaba en la mente es el helado de caraotas. Caraotas es poroto, grano negro, ¿cómo se le podría decir? Poroto, frijol negro. Frijol negro. Frijol negro. Pero, o sea... Pues bueno, el señor Manuel inventó... Entonces, por lo que entiendo, ya en ese punto lo está haciendo utilizando... Productos naturales. Él agarraba, por ejemplo... o sea, que el de caraotas literalmente... te lo digo porque yo lo comí. Cuando yo fui a entrevista, impresionantemente delicioso. Cuando yo llegué a la heladería del señor Manuel, ya yo había escuchado de que él había roto el libro récord 2 veces. Yo lo conozco a él en el año, justamente voy en enero del año 2006, cuando yo conozco al señor Manuel, atraída porque ya él había aparecido en el libro récord del año 91 como la heladería con más sabores en una tienda, en solo una tienda. En ese momento tenía, como les digo, 368 sabores. Y luego en 1996 rompe su propio récord cuando llega a 591 sabores.
Cuando yo lo conozco, Me cuesta siquiera imaginarme 591 cosas con las que pueda saborizar lo que sea. bueno, pero agárrate, cuando yo lo conocí en 2006, que lo entrevisté, ya iba para los 900 sabores. Ok. Y después de eso, Rompió los 1000. sí, llegó a los 1000 y entonces la heladería comenzó a conocerse como la heladería de los 1000 sabores. Y esos 1000 sabores eran desde los granos que te puedas imaginar, prácticamente todos los pescados, incluyendo trucha, que era muy propia de Mérida, salmón, marisco. ¿Y probaste alguno pescado? No, de pescado no. Yo me fui a los sabores Ahí sí no te atreviste. No porque no me atreví, sino porque, a ver, cuando yo llegué a la heladería, no tenía en ese momento los 900 sabores, porque, vamos a estar claros, no era que tenían los 900 sabores al momento. Es que él iba jugando con los precios del mercado. Entonces, si la trucha se ponía a 30.000 el kilo, económicamente claro, no era rentable, porque entonces en cuánto tendría que vender él el helado. Entonces él iba utilizando los productos de temporada y en esa temporada él sacaba esos sabores. Y la otra cosa es que en el caso de la ciudad de Mérida, el estado de Mérida de Venezuela, es una ciudad muy tranquila que tiene sus picos de momentos muy quietos y picos de momentos de muchas visitas de turistas, o por lo menos en aquella época era así. Entonces, claro, el señor Manuel también jugaba con las temporadas altas y las temporadas bajas. En temporada baja, que fue cuando yo fui en el año 2006, él apenas tenía 500 sabores disponibles, de los 900 que ya tenía en esa época. Ok. Entonces, claro, yo recuerdo que tenía uno de sardina, no me atrevía a comer el de sardina, pero sí probé, por ejemplo, porque una de tus comidas favoritas es la sardina. Y sí, pero no me atreví, pero me llamó la atención el de la caraota. Probé, era de verdad, yo no podía creer que supiera también. Probé el de arroz, probé el de jojoto o maíz. En Venezuela se hace un alimento, se hace un plato que se llama cachapa. Pochoclo también se le dice en Argentina. El pochoclo. Se agarra el maíz nuevo, como se dice aquí en Panamá, o el maíz tierno, se desgrana, se muele y eso se pasa por un budare o por una placa metálica caliente y se hace una especie de pan, así como a la plancha, que nosotros le decimos cachapa. Aquí en Panamá hay algo parecido que se llama changa. Entonces, él decía las combinaciones, porque normalmente tú combinas lo de helado, de repente mantecado con chocolate, pero entonces él te decía, ¿te quieres comer un helado de cachapa? Un helado de cachapa era una bolita de helado de maíz, de ese maíz con el que se utilizaba la cachapa, con una bolita de helado de queso de mango. Que wow, o sea, como si te dijera yo qué sé, un helado de sándwich y fuera un helado de pan, un helado de jamón. Un helado de pan con una bolita de, un helado que lleva una bolita de helado de pan, con una bolita de helado de jamón y una bolita de helado de ketchup, por ejemplo. Y había uno que ahí fue cuando yo probé el tema de las caraotas, que se llamaba el pabellón. El pabellón era la bolita de helado de caraota o de frijol negro, la bolita de helado de arroz, la bolita de helado de carne mechada, que sería, le dicen pisillo o ropa vieja de carne de res, y la bolita de helado de plátano maduro freído, que nosotros le decimos tajada. Okay. Entonces eso es el pabellón. Claro, él no me sirvió porque, o sea, no te los hacía en la forma él agarró de una caja donde tenía muchas paleticas y entonces en esa vitrina donde tenían los 500 sabores me fue pasando algunos de los que yo me atrevía a probar. Probé en total como 25. O sea, estoy hablando de unas paleticas muy pequeñitas, pero es que llegó un momento que el paladar se me impregnó y recuerdo haber probado los que te acabo de comentar. Obviamente sí probé otros sabores más tradicionales como el pistacho, el chocolate, la mezcla, es decir, tenía desde los sabores tradicionales que tú te puedas imaginar, como los sabores más extraños que realmente podías, pues nada, imaginar, o sea, ni siquiera te lo podías imaginar. Y cuando yo la entrevisté me dijo que había tenido un sueño en el que Dios le había dicho que preparara uno que se llamara La Última Cena. Y él empezó a pensar cómo podía hacer eso y habló con el obispo de Mérida en ese momento y le pidió su permiso y él le dijo que sí. Y cuando yo le entrevisté, lo que tenía era... No me usó hostias. Iba a usar, no sé si lo llegó a hacer porque hasta ahí me quedé.
La idea era hacer un helado que iba a ser hostias y vino. Estaba un Ok. poco preocupado por encontrar las hostias. Hasta ahí me quedé porque esa fue la última vez que yo me entrevisté, pues en enero del año 2006. El cuento es que este personaje, ciudadano portugués de nacimiento, pero convertido a un venezolano con una pasión enorme por Venezuela, que trabajó muchos años. Él tuvo 3 hijas con su esposa, merideña de nacimiento. Y ya cuando yo lo conocí, él trabajaba en su heladería con sus 3 hijas y los esposos de sus 3 hijas. Había recibido cualquier cantidad de ofertas para abrir heladerías en todo el país, incluso empresas industriales, o sea, industrias de helado. Llega, porque él se hizo famoso cuando apareció en un libro récord en el año 91. Entonces mucha gente le hizo ofertas de meter sus sabores en las líneas industrializadas de las 2 grandes compañías que en ese momento existían en Venezuela. Y él a todos les decía con mucha humildad que no, simplemente porque sus productos eran hechos con productos naturales. Y ninguna industria podía producir, por ejemplo, no se iba a poner a comprar las truchas o a comprar el salmón, Claro. o a comprar, a sacarle espinas y crear eso. O sea, y además que eso no era una línea, no era un helado que tú pudieras fabricar y llevártelo a tu casa. Eran porciones pequeñas que sacaba. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque cuando me dices, yo qué sé, helado de trucha, helado de mariscos, cosas así, yo pienso que tal vez no todo el mundo se atrevería a probar. Entonces, Créeme que la gente que tanto, iba o a sea, la heladería Coromoto lo hacía. pero qué tanto sacaba de cada helado? Era como las Pues que heladerías que no, ves hoy en, no, tú llegabas de hecho, o te lo hacía al momento. no, eso tenía un tiempo. Mira, el señor Manuel tenía la siguiente rutina, y digo en pasado tenía, porque el señor Manuel murió el 31 de julio del año 2018, de causas naturales, ya tenía 88 años. Pero cuando yo entrevisté al señor Manuel en enero del 2006, él me contó cómo era su rutina. Su rutina era llegar a la heladería a las 7 de la mañana y desde las 7 hasta la 1 de la tarde, él estaba creando nuevos sabores y produciendo esos sabores. Entonces, como les digo, en la ciudad de Mérida, en el momento que tuvo más visitantes de turistas, tenía una temporada baja y una temporada alta. Okay. Normalmente la temporada más alta de Mérida era del mes de julio, agosto y septiembre, porque se juntaban las muchas visitas que venían de afuera y también las vacaciones escolares en Venezuela, porque en julio vienen las vacaciones escolares, fin de año escolar. Y luego estaba el mes de diciembre. También había otra temporada interesante, que era febrero-marzo, cuando se hacía la Feria del Sol en Mérida, que es una feria propia del panadero. Se pasan cosas bien interesantes. Entonces eran como que 3 momentos claves de temporada alta en Mérida. Cuando venía la temporada alta, tú podías hacer una fila de gente de por lo menos 3 cuadras. O sea, él abría la heladería hasta donde yo sé, en 2017, tuvo una crisis muy fuerte porque fue el momento en que en Venezuela faltaba muchísimo, no se conseguía la leche, no se conseguía la azúcar, había escasez de alimentos y la heladería se vio forzada a cerrar. Pero después abrió, no sé si en este momento ya el señor Manuel, del 31 de julio del 2018, para el momento de este programa, han transcurrido, este año va a cumplir 3 años de muerte. No sé si la heladería sigue abierta. Debería seguir porque sus hijas y sus yernos y toda su familia era una heladería familiar. No fue que él atendió esa heladería solo, de hecho, ya al final de sus días él nada más iba a la heladería y se sentaba a ver todo, porque ya estaba muy mayor. O sea, ya sus hijos estaban a cargo de cosas. Yo aspiro y espero que la heladería siga así. Y de hecho, aspiro y espero, cuando vaya de vacaciones a Venezuela, me encantaría pasar por allí y ver qué tal. El cuento es que él abría a las 2 de la tarde, o la heladería siempre tuvo, no sé si hoy día así, abría a las 2 de la tarde y se mantenía abierto hasta las 10 de la noche. Y en ese periodo de 2 a 10 de la noche, entraba y salía turista en temporada alta, que estoy hablando de filas de gente de hasta 3 cuadras. Porque la gente iba de todas partes del mundo por la curiosidad de saber qué era un helado de pescado, de mariscos, de arroz, de vegetales, es que hasta de zanahoria, es que de los sabores que tú menos se te ocurra. Y la imagen de la pared con la cantidad de sabores era insólita. Les digo, desde los más tradicionales hasta los impensables, y combinaciones con nombres como Pabellón, o ese que él quería hacer, la última cena,
Había uno que en esa época, cuando yo le entrevisté, Venezuela ahora es de todo, un lema que sacó el gobierno en ese momento, Venezuela ahora es de todo. Entonces, había uno que se llamaba Vino Tinto por la selección de fútbol, y entonces él hacía sus combinaciones con productos propios de Venezuela, no sé, chocolate mezclado con, qué sé yo, con alguna cosa que, pistacho, no recuerdo ya ni bien los sabores, porque eran tan variados que no te entraban en la cabeza. Pero lo que se me ocurre en este momento es ofrecerle a los amigos calidoscópicos republicar esa entrevista. Esa entrevista yo la hice para un medio que se llamaba Luz Hispana, que era un portal en internet que cubría información de la comunidad portuguesa en Hispanoamérica. Y el señor Manuel, cuando salió en el libro Récord, hay una parte de la historia que es que mucha gente que en su país creía que había muerto se dio cuenta de que vivía en Venezuela. Entre ellos, un hijo que tuvo de su primer matrimonio, que él le perdió la pista, y el hijo terminó yendo a Venezuela a conocer a su mamá a raíz del libro Récord, para que tú veas cómo le cambia la vida a él. De una heladería donde nada más iba la gente local y algunos venezolanos, la heladería tuvo un boom enorme. El señor Manuel en una esquina tenía fotografías con cualquier cantidad de artistas del mundo de la farándula internacional que fueron a esa heladería a conocerlo, entre ellos el famoso Don Francisco, que era un programa, creo que sabatino, que sacaba una cadena de televisión mexicana. Lo entrevistaron de cualquier cantidad de lugares. Es decir, si antes del libro Récord el señor Manuel tenía 2 y 3 cuadras de gente esperando por comer el helado, cuando salió en el libro Récord la primera vez y luego cuando salió la segunda vez, ya no eran 2 o 3 cuadras, podían ser hasta 5 cuadras en temporada alta. Así que los sabores, él los iba variando en función de los precios que estaban en el mercado y en función también de la demanda. Pero a lo que iba ahorita el compromiso con ustedes, amigos calidoscópicos, para que conozcan más de la historia del señor Manuel, entren a www.calidoscopio.live y allí van a encontrar un artículo. Voy a republicar, va a estar republicado el artículo que yo le titulé en ese momento El verdadero papá de los helados. Y entonces allí van a conocer, el artículo es bastante extenso porque abordo el tema del que perdió, o sea, que le perdió la pista y entonces lo encontró gracias al libro Récord. Está más o menos toda esta historia que les acabo de contar, algunas de las creaciones, lo que le costaba hacer el helado, y sus argumentos para rechazar las ofertas de las grandes empresas de producción de helado para no asociarse con ellos. De verdad que es una historia de vida increíble. Yo la voy a republicar tal cual como la saqué. Ese artículo salió publicado el 17 de febrero del año 2006 en ese portal. El portal ya no existe, pero yo me quedé con el artículo guardado en mis archivos y también las fotografías que nos tomamos en ese momento, que la cámara que tenía no era muy buena, pero las voy a complementar con algunas otras que salieron a propósito de su muerte el 31 de julio del año 2018. Así que bueno, pues nada, entra a www.calidoscopio.live para que conozca esta historia de este hombre que rompió 2 veces el libro Récord, haciendo la mayor cantidad de sabores que se han podido encontrar en el mundo. Yo creo que nadie ha roto ese récord todavía, de helados en un mismo local. Definitivamente es un récord loquísimo que no me imagino a nadie más siquiera pensando en hacerlo. Y bueno, ya han podido aprender hoy, que ya se nos ha acabado el tiempo, récords loquísimos, personas que se atreven a ir más allá. Personas de verdad, con familia y con proyectos de vida. Y que en este caso tú conociste no solo a una, sino a 2. Correcto. Claro, pero cuando yo conocí a Carlos Costa ni pensaba en él que iba a romper récord. Era un simple estudiante de submarinismo en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Submarinismo. Claro, pero yo creo que esa es la otra parte curiosa. Claro, la gente que conoció al señor Manuel en su momento le estaba diciendo que se iba a volver loco por tratar de hacer un helado de aguacate. No, claro, imagínate tú, fíjate que cuando te mencioné el caso de Carlos Coste, quien llegó hasta el Cristo, que estaba sumergido en esa costa, a los 30 metros, fue esta chica, y no solamente que llegó, es que le dio la vuelta completa a ver el Cristo. Entonces, por lógica, en ese momento cualquiera pudiera haber apostado. Cuando Martín la agarró, porque Martín, nuestro entrenador, bajó a esperarla. Y al final, ¿qué no dijiste? Ella no se desmayó. No, Martín la agarró y la cargó, y ella, ¿qué pasa, profe? ¿Por qué me agarra? ¿Te sientes bien? Porque si te da un blackout y te pasa aquí, yo soy el responsable. Él asumió
que cuando ella subía, cuando llegara arriba, le iba a dar el blackout. Y no fue así. Ella, pero ya estoy bien, es seguro. Y lo impresionante es que Martín, como te digo, tenía un solo brazo. Y con ese solo brazo, imagínate el susto que él tuvo, la responsabilidad para con su alumno, que él la agarró duro con ese brazo y no la soltó hasta que no le dijo, quítate la careta, muéstrame tus ojos. No sé si es que los ojos muestran algo cuando lo Que la son. no sé. Ella se quitó la careta y lo vio, entonces ahí fue cuando la soltó, pero realmente Martín estaba asustado. Así que por lógica, en ese momento, yo creo que ninguno de nosotros pensó que quien podría ponerse a romper récord de apnea de distancia iba a ser Carlos Costa. Probablemente en ese momento la que estaba mejor afectada era esta chica, pero como verán, la vida da mucha suerte. Y bueno, nada más dejarles que entren a la página web para que puedan ver la entrevista que le hizo la chica X ya hace unos años al señor Manuel. Entran a nuestras redes sociales, @tucalidoscopio, en Twitter, Instagram, Facebook. En YouTube nos pueden ver como Calidoscopio Live. En Spotify también nos pueden ver como Calidoscopio Live. Y sin nada más que decir, yo soy el señor Neto y me despido por esta ocasión. Chica X. Yo soy la chica X, Eliana Pantoja, la que hace que se le antoja. Encantada de haber estado con ustedes y invitándolos para que, pues bueno, estén pendientes para dentro de una semana cuando vamos a tener un nuevo podcast que va a ser increíblemente impresionante con 3 casos que en especial uno de ellos le va a demostrar que los seres humanos, como les decía, pueden realmente tener control sobre su mente y lograr cosas insólitas y hasta romper récords. Nada más que decir, hasta la próxima.